fue muy duro. Este diciembre, ver que mis funcionarios llegaban llorando, no tengo con qué comer, no tengo que pagar arriendo. Es el desgarrador testimonio del gerente del Hospital San Rafael en Itagüí. Su consternación refleja el otro lado del drama de la crisis de la salud. Trabajadores llevan meses sin recibir sueldo por las millonarias deudas de la nueva EPS que está intervenida por el gobierno. En Risaralda, 400.000 usuarios de la nueva EPS y ASMED Salud amanecieron sin servicios médicos. Únicamente atienden urgencias. Un plan de choque urgente está pidiendo la Procuraduría a la nueva EPS para atender la crisis en salud. El año pasado recibieron 130.000 tutelas de pacientes y reportan más de 33.000 incidentes de desacato. Por cada punto porcentual que usted incremente el precio, que es una consecuencia natural de imponerle tributos de más del 40% a los licores, se le reduce en la misma proporción las ventas. Gobernadores se mantienen en desobediencia frente al decreto de emergencia económica. Se niegan a tener que trasladarle millonarios recursos al gobierno nacional por el aumento en el impuesto de los licores. Mientras el gobierno busca recaudar más de 926.000 millones de pesos anuales en licores, gobernadores advierten que las ventas en sus regiones podrían disminuir hasta en un 40%. Temen que se dispare el consumo de bebidas de contrabando. Desde hoy subieron las tarifas de 15 peajes en el país. El de El Boquerón en la vía al Llano subió 1.900 pesos. El peaje Cisneros es el más caro con 29.400 pesos. Las tarifas de energía se suman a los servicios que también podrían subir por el incremento del salario mínimo. Expertos del sector energético estiman un alza hasta del 7%. Nada tenía que ver la pareja de adultos que falleció en un accidente de tránsito en Bogotá en medio de la persecución a dos ladrones en moto. Hablamos con su familia. Venezuela atraviesa un proceso complejo y será libre, así lo dijo María Corina Machado a la prensa en Washington. Ahora sí. Señaló además que Delcy era comunista y la encargada de los centros de tortura en el país bolivariano. En minutos el reporte en vivo desde la capital estadounidense. Noticias RCN y la tripulación del buque científico ARC Simón Bolívar ya está en la Antártida. Estamos en el sector de la Ensenada de Chacón conociendo el continente blanco. En minutos estaremos desde tierra, específicamente desde la base Pedro Vicente Maldonado de Ecuador. En minutos nos vemos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Estamos al lado de la gente para contarles lo que sucede en este momento en Colombia y el mundo. Inés María, muy buenas tardes. Vamos a comenzar hablando hoy de la crisis del sistema de salud, esa que padece desde hace algunos meses, pero que se empeora cada día. Y es que, televidentes, estamos hablando de 23.500.000 pacientes que hacen parte de estas EPS intervenidas por el gobierno y que padecen día a día el deterioro del sistema de salud. Estamos hablando de largas filas para reclamar medicamentos, de tutelas que terminan en desacatos, de tratamientos interrumpidos por la falta de medicinas y casi que nula atención médica. Esta es la radiografía que viven a diario estos pacientes. Pero este drama se traslada no solamente a ellos, a esos pacientes que acompañamos, también lo padecen los trabajadores de la salud por las millonarias deudas de las EPS intervenidas, controladas por el gobierno nacional. El testimonio del gerente del hospital de Itagüí refleja la aguda situación, una situación por la que nadie responde. Les soy honesto, para mí fue muy duro. Este diciembre, ver que mis funcionarios llegaban llorando, no tengo con qué comer, no tengo que pagar arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo,
y decirles no tengo con qué pagarles porque 9PS desde agosto no nos paga, no hace concertación de facturas para poder gestionar los pagos. Y es que, miren, no es para menos. La red hospitalaria en todo el país ha sufrido por las millonarias deudas de las EPS que ha hecho definitivamente insostenible la prestación del servicio. En Antioquia, la deuda al sistema es de 4.9 billones de pesos. Y escuchen esos, los pagos pendientes más altos son por parte de las EPS intervenidas por el gobierno nacional. Estamos hablando de Sabia Salud, la nueva EPS y Cosalud. Estamos con más casos en Medellín, en Pereira y también en Bogotá. Comenzamos contigo, Sara. Adelante, buenas tardes. Jessica, televidentes, buenas tardes. Estamos justamente en el Hospital San Rafael de Itagüí. Aquí justamente hoy volvimos a hablar con este gerente y nos dijo que en este momento las deudas que tienen las EPS con el hospital ascienden a los 27.000 millones de pesos. Pero además no solo se le debe sueldos desde octubre del año pasado al personal de la salud y a los empleados directos del hospital, sino también a personal de vigilancia, de aseo, proveedores de alimentación y de lavandería. A muchos de ellos desde hace un año no se les ha pagado por ninguno de sus servicios. Según la Secretaría de Salud de Antioquia, 60 hospitales en el departamento están en riesgo financiero. Pero esta no es una sola situación del Hospital San Rafael de Itagüí, esta es una situación de todo el sistema de salud del país que está colapsado y la verdad ya no aguantamos más. Yo simplemente mostré otra cara de la moneda que tenemos. Así explica el gerente del Hospital San Rafael su reacción por la crisis hospitalaria. De todas formas, la gobernación el año pasado nos ayudó para poderle pagar al personal. Este año nos están ayudando a gestionar un crédito en el IEDA. Lo que pasa es que la tramitología no lo tiene muy frenado, pero estamos luchando con eso. Ya no sabe qué más hacer para que el hospital público siga funcionando. Desde octubre, 460 profesionales de la salud y empleados directos del hospital no reciben sueldo, pero no son solo ellos, también los proveedores. Es que yo tengo que pagarle a la empresa de vigilancia. Yo tengo que pagarle al señor de la comida, que al solo señor de la comida que me ha aguantado le debo 1.500 millones de pesos. Al Hospital San Rafael, las EPS le deben 27.000 millones de pesos. Sabia Salud y Nueva EPS son las que más adeudan. La buena noticia en medio de esta situación tan compleja que vive Antioquia con su red hospitalaria es la que nos confirma el gerente también de este hospital, San Rafael, y es que el interventor de la nueva EPS se comunicó en las últimas horas con él y le dijo que haría un desembolso aproximado de 2.000 millones de pesos y que espera que sea la próxima semana. Estamos muy atentos a que esto sí se cumpla, aunque 2.000 millones es poco, pues sí ayudaría un poco a la crisis que tiene este hospital aquí en Itagüí. Por supuesto, nosotros atentos a cómo avanza esta compleja situación del sistema de salud en Antioquia. Ustedes tienen más noticias. Sí, Sara, seguimos con este panorama de la crisis del sector de salud, como ustedes ven, desde diferentes puntos, cubrimiento especial. Y en Risaralda, la red de hospitales públicos dejó de atender a los pacientes afiliados a la nueva EPS debido a la falta de pagos, una decisión que afecta a cerca de 400.000 usuarios en ese departamento. La medida ya tiene consecuencias visibles. Varios pacientes denunciaron que no están recibiendo atención médica ni medicamentos, agravando su estado de salud. Johnny, ¿cuál es el panorama a esta hora de los afiliados? Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la situación es muy crítica. Estamos precisamente aquí en el Hospital San Jorge de Pereira, que es el hospital más importante de la región y que hoy cerró ya sus puertas a todos los pacientes de la nueva EPS. Y esta misma situación se vive con todos los hospitales de la red pública departamental. No están recibiendo a ninguno de estos usuarios. Conocimos los casos de varios pacientes que tienen enfermedades crónicas y graves enfermedades y en este momento ya no están recibiendo ningún tipo de tratamiento médico y mucho menos dispensación médica. Ellos lo que piden al gobierno nacional es que pongan ya algún tipo de solución para que no se siga agravando su problema de salud. Amparo Alarcón es una mujer que vive en Dos Quebradas y padece varias enfermedades crónicas. Ella refleja la difícil situación que enfrentan hoy miles de risaraldenses. Tuve parálisis facial, tuve una embolia pulmonar que se me está tratando, pero no hay medicamentos, no hay rehabilitador orales.
Me mandaron terapias, tengo más de 36 terapias por autorizar. La decisión de suspender los servicios médicos a los usuarios de la nueva EPS intervenida por el gobierno fue tomada por la red hospitalaria pública de Risaralda, que asegura no contar con los recursos para seguir prestando servicios. Sin embargo, llega un momento ya que nos colman y no tenemos, digamos, la posibilidad de recibir recursos, digamos, de una manera adecuada, y pues tenemos un problema bastante serio en el tema de la prestación de servicios. Me toca, vea, el bolsillo, y son medicamentos, ¿cómo se llama?, de alto costo. Una cajita con 20 pastas, 80, 90, 100 mil pesos. Mientras tanto, pacientes y familias viven momentos de angustia y zozobra, sin claridad sobre dónde ni cómo recibir atención médica. Por ejemplo, las deudas que tiene la nueva EPS con el Hospital San Jorge son superiores a los 40.000 millones de pesos, lo que está poniendo en aprietos ya este hospital para pagarle a los proveedores. De igual manera, pues los gerentes de los hospitales públicos de Risaralda aseguraron que hasta que no les hagan un buen adelanto de dinero, no van a continuar prestando los servicios, así que estos usuarios de nueva EPS en este momento no tienen ningún sitio a donde ir para sus consultas médicas o para cualquier tipo de tratamiento. Es la información que tenemos en directo desde Pereira con esta crisis de la salud de las EPS intervenidas por el gobierno. Siga usted, Ingrid, con más noticias. Muy buenas tardes. Johnny, gracias. Bastante preocupante el panorama ahí, en esa zona del país. Pero miren, en Bogotá la situación no es diferente para los pacientes de la nueva EPS. Recordemos que es una entidad intervenida por el gobierno, y es que todos los días llegan a hacer largas filas en busca de los medicamentos. Miles de preguntas sin respuesta, y mientras tanto su vida está en riesgo. Para mí es triste ver que cada rato dígale a los muchachos, regáleme y esto, que son muchos los medicamentos. Tengo pendiente. Esa zona es costosa, ya pudiera asequible a uno, hago un teletón, pero eso pasa de prácticamente 6 millones para arriba. Un calvario es lo que han vivido los usuarios de la nueva EPS, no solo para en la entrega de medicamentos, sino también en sus autorizaciones. El madrugar ya no les asegura que logren los medicamentos que son vitales para su salud. Llevo 9 meses con el diagnóstico de diabetes. En 9 meses me han entregado solamente 3 veces la insulina. La salud está pésima por todo, a nivel nacional, está pésima. No solamente la nueva EPS, sino más de una. Y la plata que les cuentan a uno trabajando, todo, que reciben, ¿qué le hacen? Son decenas de personas con diferentes patologías que hoy piden alguna solución, pues algunos no cuentan con los recursos para adquirir los medicamentos. Son los de alto costo, que más o menos vale la caja 150, 160, 180 en varias partes. Llevo 6 meses que no me dan ningún medicamento. Vengo de un proceso de cáncer y no ha sido posible que me atiendan, me den nada. Historias como esta se repiten a diario a las afueras de la nueva EPS, una entidad intervenida por el gobierno. Sus usuarios quedan sin respuestas ante una crisis que podría ir en aumento. Y ante esta crítica situación para los pacientes de la nueva EPS controlada por el gobierno, se pronunció la Procuraduría. Piden un plan de choque para atender esta situación. Felipe Quintero, ¿qué más dice el informe? Hola Inés María, muy buenas tardes. Y es que en cabeza de la delegada de salud de la Procuraduría, Mónica Ulloa, se han hecho visitas permanentes a la nueva EPS y se tiene una radiografía de la crisis de la salud. Se ha pedido un plan de choque urgente para que se atiendan a los pacientes y que se le entreguen los medicamentos. Y es que, ojo, esto se habla en cifras. Solamente en el 2025 los pacientes tuvieron que interponer más de 130.000 tutelas por el goce y el derecho a la salud. Sin embargo, hay 33.000 desacatos de la nueva EPS. Acá la radiografía de la Procuraduría sobre esta crisis. La Procuraduría Delegada de Salud, en cabeza de Mónica Ulloa, ha puesto la lupa rigurosamente en la crisis de la nueva EPS, que se ha agudizado en los últimos días debido al incremento de quejas por fallas en la prestación del servicio. Por eso pidió un plan de choque urgente, haciendo especial énfasis en la problemática asociada a la disponibilidad y entrega de medicamentos. Y es que según la Procuraduría, la cifra de tutelas e incidentes de desacato es alarmante. Solo en el 2025 se interpusieron más de 131.000 tutelas en contra de la nueva EPS. Y como no tiene capacidad de cumplir los fallos, a la fecha acumula 33.000 incidentes de desacato, lo que indica que ya ni siquiera las órdenes judiciales garantizan el goce efectivo a la salud.
Según el informe de la delegada Mónica Ulloa, la nueva EPS permanece con estados financieros sin certificar. Sus pasivos corrientes aumentaron 229%, de pasar de 5.4 billones en el 2022 a 17.8 billones en el 2024. Esto se agudizó desde la intervención. Los resultados de la evaluación son inequívocos, en el sentido de señalar que la medida de intervención forzosa administrativa ha sido deletérea. Después de la intervención, la nueva EPS, que ha visto pasar a distintos agentes interventores, pasó a tener una operación deficitaria, pues gasta más de lo que factura. De la misma manera, con la autoridad disciplinaria se solicitó un plan de choque para las atenciones de pacientes de alto costo, críticos, con VIH y enfermedades huérfanas. Pero miren esto, el interventor de la nueva EPS dejó metidos a funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría y de las asociaciones de representantes de pacientes. Para hoy estaba prevista una reunión. Todos llegaron muy puntuales y el funcionario nunca llegó. Esta sería la segunda vez que el interventor aplaza este encuentro. La nueva reunión quedó fijada para el próximo lunes. Y esperemos que esa sí la cumplan. Vamos a cambiar de tema a esta hora y vamos con una noticia que tiene que ver con los gobernadores que se han mostrado en rebelión y que han dicho que no van a aplicar el decreto de emergencia económica del gobierno nacional. Aseguran que el incremento del 5 al 19% en el IVA para bebidas alcohólicas podría impactar de forma negativa las ventas, pero además advierten que podría aumentar el consumo de bebidas de contrabando. El próximo lunes los gobernadores tienen agendada una cita con el ministro de Hacienda. Luego de la rebelión de los 32 gobernadores por su inconformidad con el decreto de emergencia económica que busca aumentar el impuesto de licores y cigarrillos, el ministro de Hacienda los invitó para discutir sobre sus reparos. Con el propósito de aclarar las distintas inquietudes que sobre este tema se susciten. Le hemos pedido a la totalidad de los gobernadores que asistan. Esta reunión llega tarde, según la Federación de Departamentos. El gobierno que debió haber tenido esta mesa antes de sacar estas medidas, este decreto en el mes de diciembre, pues esperamos que el lunes reconsidere la posibilidad de aplicar este decreto que es lesivo, regresivo y además recentralista. Para los mandatarios, esta decisión afectará el recaudo de salud, educación y deporte en los diferentes territorios. Nosotros entendemos que las rentas se nos pueden disminuir de manera importante. No es una rebelión contra el gobierno nacional, es una defensa de nuestras rentas. Si nos ponen impuestos, si hay más contrabando y los recursos se vienen para el gobierno nacional, ahí sí que no vamos a tener recursos para salud. El aumento del 19% podría causar una disminución en las ventas y aumentar el consumo de bebidas adulteradas y de contrabando. Todos nos preguntamos cómo se afectan las finanzas de las regiones con el aumento del IVA a los licores. Revisemos. El impuesto pasa exactamente del 5 al 19%. Recordemos que los cigarrillos también tendrán mayores impuestos. Hay que decir que los dineros recaudados son destinados a salud, educación y deporte. Pero revisemos de cuánta plata estamos hablando. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, con el aumento del IVA a los licores se espera recaudar 926 mil millones de pesos anuales, mientras que los impuestos a los cigarrillos suman más de 762 mil millones de pesos al año. Pues Felipe, para ampliar este tema, saludamos al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Gobernador, gracias por aceptar estos minutos. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, usted fue el primero en marcar distancia frente a este polémico decreto con el que el gobierno busca un recaudo superior a los 11 billones de pesos. El ministro del Interior ha dicho que ustedes están usurpando las funciones de la Corte y que no se verían afectados con este aumento de la carga tributaria. ¿Usted qué les responde? Por cada punto porcentual que usted incremente el precio, que es una consecuencia natural de imponerle tributos de más del 40% a los licores, se le reduce en la misma proporción las ventas. Es decir, es muy probable que si esta carga impositiva llegara a mantenerse, a fijarse, si nosotros no nos vamos como en efecto vamos a hacerlo, por la excepción de inconstitucionalidad, pues las ventas de la fábrica se reducirían en más del 40%, afectando las utilidades que nos transfieren a nosotros en más de 200.000 millones de pesos.
Gobernador, dos preguntas. La primera, ¿teme usted represalias por parte del gobierno nacional? ¿Y qué pasa si finalmente la Corte Constitucional declara exequible este decreto de emergencia económica? Pues si se declara inexequible, la inaplicabilidad que nosotros habríamos de haber decretado, entonces estaría caminando en el mismo sentido de la decisión de la Corte. Y si finalmente la Corte encuentra que esas normas de última hora que expidió el gobierno Petro son perfectamente al lugar y ajustadas a la Constitución, pues no nos tocará cosa alguna distinta por hacer que implementarlas. Gobernador Rendón, muchas gracias por atendernos aquí en Noticias RCN. Pues esperaremos a ver qué pasa en la reunión que van a sostener el lunes con el ministro de Hacienda. Mira, precisamente aquí en Noticias RCN nosotros buscamos expertos para analizar las herramientas jurídicas que tienen los gobernantes y las implicaciones. Escuchen lo que dijeron. Esto no elimina la norma, no legisla, no decide en abstracto. Solo protege la Constitución frente a una aplicación que la vulnera de manera evidente. Así lo ha dicho la Corte Constitucional. La excepción de inconstitucionalidad es un deber cuando la contradicción es manifiesta. Quedaría la consideración de pedirle a la Corte la suspensión provisional de la norma justamente por considerarla abiertamente inconstitucional y lo más importante, porque sus efectos no serían fáciles de reparar o de retrotraer y evitar que haya un daño social que no pueda tener arreglo. Recordemos que el artículo 362 de la Constitución Política es claro: las rentas de los monopolios, así también como los licores y los cigarrillos, son de propiedad exclusiva de los departamentos de nuestro país y además tienen la misma protección que la propiedad privada. Y avanzamos con otras noticias. Es muy grave la advertencia que hacen expertos del sector de energía. Dicen que por el aumento del salario mínimo, la tarifa de energía en todo el país podría subir entre un 5 y un 7%. Juan David, explíquenos, por favor, por qué termina impactando en el valor de este servicio. Felipe, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Son una mezcla de factores. Una parte importante es el salario mínimo, también las importaciones de gas que se vienen haciendo desde hace poco más de un año, así como los mayores impuestos que hay precisamente en la emergencia económica contra el sector energético. Pero veamos entonces un ejemplo muy sencillo ahí en pantalla. Teniendo en cuenta un recibo de una familia de estrato 3 en la ciudad de Bogotá, que el año pasado tenía un consumo promedio de 141 kilovatios hora mensual, eso es, le da un valor de la tarifa del recibo de energía de 100.000 pesos. Con este incremento del 7% quedaría pagando 107.755 pesos. Hay que decir que ahí en ese valor está incluida esa sobretasa que el gobierno pretende cobrar a todos los hogares para pagar las deudas de Afinia y que revelamos en Primicia Noticias RCN hace un par de semanas. Y el problema también es que el sistema energético está funcionando a tope y si no entran nuevos proyectos podría haber apagones en los próximos meses. El aumento del salario mínimo, mayores impuestos al sector, el incremento de las importaciones de gas sumados a otros factores harían que las tarifas de energía suban más de lo normal en este 2026. En cuanto al impacto indirecto y directo del salario mínimo, podríamos estar hablando de no menos de 12 pesos por kilovatio hora. Sumados estos efectos, estimo que ese incremento no será menor a los 55 pesos por el kilovatio hora. Expertos aseguran que el sistema energético está operando al límite y que si no entran nuevos proyectos pronto podría estar en riesgo su operación. Bogotá está construyendo un metro que no cuenta con la energía que va a requerir. Cundinamarca está ejecutando el Regiotran y tampoco hay energía para el Regiotran. Se estima que las subidas de las tarifas de energía para este 2026 oscilarán entre el 5 y 7% adicional al incremento de la inflación que se hace cada año. Juan David, pero ese no es el único aumento que tendrán que asumir los colombianos. Hablemos ahora del incremento en el valor del pasaje del servicio público intermunicipal de transporte. ¿Desde cuándo y en cuánto queda el pasaje?
Bueno, desde el inicio de este año se llevaron a cabo estos incrementos también en las tarifas del transporte público intermunicipal y digamos que el incremento no es homogéneo, puede variar dependiendo la ruta y la zona del país obviamente donde se implemente, pero de acuerdo con el gremio que reúne a estas empresas puede ser de entre un 15 hasta un 18%. Así que veamos un ejemplo muy sencillo. Un pasaje que el año pasado costaba 30.000 pesos el trayecto, pues ahora con ese incremento del 18% quedaría costando 35.400 pesos. Lo que dice el gremio que reúne a las empresas de este sector es que si no se lleva a cabo estos incrementos en los precios de estas tarifas y de estos pasajes, pues simplemente las empresas podrían empezar a dejar de operar porque no tienen cómo pagar los salarios, los peajes y los combustibles de los vehículos. Y sería un detrimento para la prestación del servicio, un incremento de pronto del transporte informal se podría dar y por otra parte, pues obviamente hay que ver que eso también tendría un peso en el tema de seguridad vial y en el tema de mantenimiento de los equipos y otro tipo de situaciones que son bien complejas a nivel de la prestación del servicio que deben pues tenerse muy en cuenta. Dentro de las alzas que quedarían pendientes para lo que queda de este año se encuentran las de las tasas de interés. Los intereses que nos cobran los bancos y las entidades financieras por nuestros productos. Se espera que la Junta del Banco de la República se empiece a reunir hacia finales de enero y decida si aumentaron o no estas tasas de interés, teniendo en cuenta que la inflación del país se espera que suba este año. Si sube la inflación, subirán estas tasas y le van a subir esos intereses que le cobran ya sea en su crédito hipotecario, educativo o su tarjeta de crédito. Noticias RCN. Les vamos a estar contando obviamente cómo avanzan todas estas alzas y cómo se comporta la economía aquí en este 2026. Por el momento yo me despido, ustedes tienen mucha más información. Así es, Juan David, y nosotros seguimos hablando de alzas. Atentos, porque desde hoy subieron nuevamente los precios de 15 peajes en el país. Por ejemplo, miren, el peaje El Boquerón en la vía al Llano pasó de 18.900 pesos a 20.800 pesos. Esto es un incremento del 10%. De otra parte, en el norte de Bogotá, el peaje de los Andes, ese subió de 13.600 a 15.200 pesos. Estamos hablando de un incremento del 11.7%. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, de los peajes concesionados que hay en el país, el más caro es el de Cisneros. Este está ubicado en la vía que conecta el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio. Quedó en 29.400 pesos. Andrea, usted tiene más información. Aquí están las cifras en papel, Inés María, pero vamos a escuchar a la gente, a esas personas que son las verdaderamente afectadas, los conductores que desde la medianoche ven cómo esta medida termina por golpearles el bolsillo. Nos vamos para la vía Bogotá-Villavicencio, allí está James Almanza. James, buenas tardes, ¿qué le dice la gente? Hola Andrea, televidentes, buenas tardes. Pues lo que están diciendo los conductores es que es un incremento injustificado del 10%. Mire, el 5,1 corresponde al IPC, al que está subiendo los diferentes casetas de peaje administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura. Y el 4,8 adicional autorizado por el gobierno en agosto del 2025 corresponde al incremento, pues estos tres peajes de la vía Bogotá-Villavicencio habían estado congelados su incremento durante varios años y hoy lo tienen que pagar precisamente esos usuarios que están afectados, los usuarios frecuentes, transportadores de carga y esos usuarios que todos los días se movilizan por este corredor vial. Los usuarios de la vía al Llano amanecieron con un nuevo golpe al bolsillo. Desde la medianoche, los tres peajes del corredor aplicaron un incremento del 10%, medida que causó rechazo entre conductores particulares y transportadores de carga. Están muy carísimos para bajar a Villavicencio, que es un trayecto de 2 horas y medio, donde la vía lamentablemente a veces está cerrada, hay derrumbes, no está en perfectas condiciones, hay demasiados huecos. Para quienes se movilizan en vehículos particulares o livianos, el aumento es de 6.200 pesos, pasando de 61.500 a 67.700 pesos, pero el impacto es mayor para los vehículos de carga categoría 7, que ahora tendrán que pagar 34.000 pesos más. Pues ayer subí, estamos pagando acá 35 y ahorita paga 39.100. Es un costo desproporcionado, indudablemente afecta el bolsillo de todos los colombianos. A este nuevo ajuste tarifario se suman otros factores como los cierres que ha tenido la vía por derrumbes y manifestaciones que hoy continúan poniendo en jaque la economía de los llanos orientales.
Mire, y es que este incremento no solo afecta a conductores y transportadores de carga, afecta a la economía de toda una región. Recordemos, en el 2025 hubo una grave crisis por el cierre de la vía y por la emergencia en el kilómetro 18 y por otros cierres por manifestaciones y protestas. Nuevamente advierten los empresarios, los gremios y las autoridades que este incremento del 10% representa una amenaza para todo el departamento de Meta. El departamento de Meta inicia el año con preocupación frente al impacto económico que trae el reciente incremento del 10% en los peajes. Nos hemos visto afectados en términos de productividad, en temas de competitividad, y hoy con este incremento, ya cuando los empresarios de alguna manera están tratando de recuperarse, viene un alza del 9.9, o sea, del 10%. El efecto del incremento impactará también el transporte y los fletes de carga, afectando directamente a los hogares. Esto genera un alza en costos de la canasta familiar, lo que impacta directamente en el costo de vida de los hogares, especialmente en los hogares con menores ingresos. Desde el sector turístico, que apenas estaba empezando a reponerse, ven como una amenaza este nuevo incremento. Para Villavicencio, para el destino turístico, es sin lugar a dudas un efecto reversible, un efecto negativo que lógicamente afecta a la venida de los turistas acá a la ciudad de Villavicencio y al departamento. Así, los comerciantes, autoridades y empresarios coinciden en que el aumento llega en un momento sensible para la economía regional. Atención, conocimos imágenes inéditas de la extracción de María Corina Machado de Venezuela realizada por la organización Great Ball Rescue. Nuestra editora internacional Paola Toro nos tiene todos los detalles. Estamos hablando de un clip de poco más de 2 minutos en el que se ve el encuentro, luego de horas de haber permanecido perdida en alta mar, entre María Corina Machado y Brian Stern, quien comandó esta operación de extracción denominada Operación Dinamita Dorada. Lo que también se ve en este video son los momentos en que ella se identifica ante la cámara luego de ser rescatada. Señala que es María Corina Machado, que está viva, y agradece a Great Bull Rescue por esta operación. Here comes Brian. Maria! Hi! Hi! I am Maria Corina Machado, alive, safe, and very grateful. Pues en esta misma video que logramos en Noticias RCN, también aparece Brian Stern hablando sobre su salida desde Curazao junto al equipo de la organización encargado de la extracción el pasado 9 de diciembre desde Curazao. Desde allí estuvieron realizando algunas operaciones en la región por más de un mes para luego desplegarse al punto donde se encontrarían con María Corina Machado. Como les decía, ella pasó varias horas perdida, pues la embarcación perdió la señal de GPS y también la de su teléfono satelital no lograba conectarse para poder establecer el punto de encuentro con Brian Stern. Al final, lo que vemos son imágenes de ya María Corina a salvo en territorio seguro. Jessica, usted tiene mucha más información. Uf. Qué buenas imágenes, Paola, muchas gracias. Volvemos con Noticias Nacionales porque conocimos los videos del asalto y la persecución que terminó en un fatal, trágico accidente de tránsito en Bogotá, en donde murieron 3 personas, entre ellas uno de los asaltantes. Jason, usted está en el lugar donde ocurrieron los hechos. Adelante, buenas tardes. Jessica, buenas tardes. Mire, sin duda la comunidad aquí del barrio Las Ferias no sale de la conmoción y de sorprenderse con lo que ocurrió. Lo que empezó con un atraco, que es totalmente irresponsable por parte de estos delincuentes y que no debió ocurrir, pues terminó en una completa tragedia con 2 personas muertas, 2 adultos mayores y con un presunto delincuente también que murió en medio de este choque múltiple que se generó en Avenida Carrera 68. Los videos pues muestran claramente el atraco del que fue víctima el conductor y su familia y la posterior persecución. También hablamos con la familia de las víctimas, quienes piden justicia en este caso. Sobre la 1:23 de la tarde, este era el video de una familia que almorzaba tranquilamente en el barrio Las Ferias de la localidad de Engativá. Unos 40 minutos después salieron y se montaron a esta camioneta. En segundos se vio como un delincuente armado abordó al conductor y, según testigos, amenazó con acabar con su vida. Y luego se montó una moto que lo recogió. Nosotros suponemos que ya los venían persiguiendo desde antes, porque para que ellos estuvieran ahí y apenas salieran ya de una vez en el carro los amenazaran de muerte, pues es porque ya los venían persiguiendo desde mucho antes. Lo que vino después fue toda una persecución por la carrera 68C.
Los videos de seguridad muestran a los delincuentes a una gran velocidad avanzando por la calle y a metros la camioneta los perseguía. Pues llegaron a amenazarlo a él de muerte a las ciegas, pues el señor estaba como pasmado, estaba re asustado. Cuando giraron y tomaron la avenida Carrera 68 al sur, ocurrió la tragedia. Las autoridades investigan el choque múltiple en el que se vieron involucrados 4 vehículos, entre ellos la moto de los presuntos ladrones, la camioneta de las víctimas de hurto que terminó volcada, una volqueta y un carro particular en el que iban 2 adultos mayores, los cuales fallecieron con el impacto. Otra de las víctimas mortales es uno de los presuntos delincuentes, que aún no ha sido identificado. Lo escuchábamos en el informe de este fatal accidente. Fueron víctimas una pareja de adultos que se desplazaba por la avenida 68 con calle 72. Se dirigían hacia una cita médica cuando fueron chocados por este vehículo robado por los delincuentes. Miguel Cruz habló con la familia. Perseguían a delincuentes y terminaron falleciendo inocentes. Santiago Rodríguez Montero y su esposa, Clara Lucía León Bernal, ambos de 67 años, eran los ocupantes de este carro gris chocado en la parte de atrás por una camioneta que venía persiguiendo a ladrones en moto. Entiendo que ese señor que persiguió a los ladrones iba con su esposa, sus hijos, y no medir todos los riesgos que puso, y miren lo que terminó, llevándose a 2 seres inocentes que no tenían nada que ver en esto. La velocidad de la camioneta era evidente. Santiago manejaba su carro sobre la avenida 68 con calle 72. Iban camino a una cita médica. Según su familia, llegando a casa fue embestido su vehículo. La parte de adelante quedó destruida al colisionar contra una volqueta. Santiago murió en el punto. Clara, a pesar del esfuerzo médico, falleció camino al hospital. Mi hermana toda la vida trabajó ayudando a la gente, trabajó con los niños de la calle y ya estaba pensionada. Mi cuñado era ingeniero, también estaba pensionado. La familia de las víctimas insiste en la necesidad de que la justicia sea contundente con el causante del hecho. Volvemos con noticias de Antioquia porque las lluvias de las últimas horas ocasionaron un verdadero caos en la movilidad de varios municipios del sur del Valle de Aburrá. El colapso parcial de un puente que comunica a Itagüí con un corregimiento de Medellín obligó al cierre de una vía en plena hora pico. Las imágenes de los trancones son impresionantes. Julián, ¿qué fue lo que pasó? Felipe, sí, buenas tardes. Los saludo desde el puente La Limona que comunica al municipio de Itagüí con el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín, el corregimiento más poblado del país con más de 200.000 habitantes. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ayer en medio del torrencial aguacero ocurrió una socavación que a su vez provocó el colapso parcial de este puente y también la rotura de una tubería del alcantarillado, obligando a las autoridades a tomar la decisión de cerrar la vía para garantizar, por supuesto, la integridad de los transeúntes. Pero ¿qué desencadenó esto a su vez? Un viacrucis de personas que, miren, siguen caminando para poder llegar a sus destinos, para tratar de coger el bus, y también un caos vehicular que van a ver a continuación. Ni las motos se movían. El colapso parcial del puente La Limona, ubicado en la vía vieja que comunica a Itagüí con el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín, paralizó la movilidad, inclusive en el municipio vecino de La Estrella. Imagínense que yo salí a las 9:30 del trabajo y llegué a la 1 de la mañana a mi casa, porque impresionante, muchos carros, mucha gente. Y los carros y un taco muy bravo, llegaba ya a Mallorca, ya el taco. El daño en el puente fue generado por una socavación que a su vez provocó el colapso de una tubería del alcantarillado de EPM. Estamos atendiendo oportunamente desde el municipio de Itagüí junto con EPM y las empresas transportadoras para brindar soluciones a corto plazo. Precisamente en diciembre de 2025, el área metropolitana firmó un acta de inicio de obras para ampliar esta vía que comunica a Medellín con Itagüí, obras que superan una inversión de 80.000 millones. Venezuela atraviesa un proceso delicado y complejo, pero será libre. Esas son algunas de las declaraciones de María Corina Machado desde Washington. Lanzó fuertes calificativos contra Delcy Rodríguez y habló del respeto que sintió para el pueblo venezolano en la reunión con el presidente Donald Trump. Roberto, ¿qué más dijo la Nobel de Paz?
Inés María también dijo que Delcy Rodríguez es responsable de los crímenes que se producen en Venezuela y en concreto de los centros de tortura. Se refirió a ella, como digo, como la responsable de las torturas y dice que el presidente Trump es consciente de todo ello. A él le agradeció personalmente lo que está haciendo por la democracia en Venezuela. Dijo que en la reunión que mantuvo con Trump en la Casa Blanca, él le expresó su preocupación por la situación del pueblo venezolano, un pueblo que dice será libre. Tanto es así que habrá elecciones cuando llegue el momento oportuno. Escuchen. Yo sentí un enorme respeto hacia el pueblo de Venezuela ayer cuando entramos a la oficina Oval. Allí pude tener una conversación con un ser humano que le duele lo que están viviendo los venezolanos. Que la señora Delcy Rodríguez, creo que la justicia de los Estados Unidos tiene suficiente información y la justicia internacional. Solamente les recuerdo que no solamente es ideológicamente comunista y muy fanatizada, pero además ha sido como en el cargo de vicepresidente quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión en Venezuela. Pero la señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo a motus propio, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes. Con relación al rol que vamos a tener del gobierno electo en estos próximos pasos, es algo que no hay que descubrir, es algo que hay que construir. Y ayer dimos un paso y evidentemente es algo que está en diseño, en construcción y veremos día a día cómo va ocurriendo. Y al referirse a ese encuentro con el presidente Trump también habló de la medalla del premio Nobel. Confirma María Corina Machado, como ya dijo ayer, que le hizo una entrega de la misma acompañada de un marco con un mensaje de agradecimiento por su esfuerzo y por el uso de la fuerza también con el objetivo de alcanzar la democracia en Venezuela. Los detalles de ese encuentro privado con el mandatario de Estados Unidos en la siguiente nota. Esta foto es por ahora el único registro público de la reunión del presidente Donald Trump y María Corina Machado. En ella se ve al mandatario estadounidense sosteniendo un retablo con la medalla del Nobel. En las inscripciones, Machado señaló que la entrega a Trump fue por su liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el avance de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad. Presentado como un símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, en reconocimiento a la acción decisiva y basada en principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre. El coraje de Estados Unidos y de su presidente, Donald J. Trump, nunca será olvidado por el pueblo venezolano. Desde el equipo de Machado calificaron este encuentro como muy productivo. Marca un hito más y probablemente uno de los más importantes en este proceso y en esta lucha por la liberación definitiva de Venezuela. Y entre las reacciones también está la del Comité Noruego del Nobel. Destacó que una medalla puede cambiar de propietario, pero el título de un premio Nobel de la Paz no. Por cierto, que según el New York Times, el jefe de la CIA, John Ratcliffe, se encuentra en estos momentos en Caracas, donde habría sostenido una reunión con Delcy Rodríguez. Dice María Corina Machado que en la misma la CIA habría podido obtener información muy relevante para Estados Unidos, con el objetivo que se marca Washington, el de la liberación de los presos políticos y también la democratización de Venezuela. La información desde Washington para Noticias RCN. Café tostado Premium Exportación, hecho exclusivamente con los mejores granos colombianos. Calidad super premium tipo exportación. Café tostado, así sabe un gran café. La tripulación del buque ARC Simón Bolívar ya comenzó a desembarcar para conocer el continente blanco y Inés María. Pues están haciendo un recorrido por la base científica Pedro Vicente Maldonado del Ecuador. Esteban y Angélica, que en este momento están jugando con la nieve, ¿querían conocer la nieve? Ahí tienen bastantica. ¿Cómo los tratan las primeras horas en la Antártica? Parecen unos gaticos chiquitos jugando con nieve. Inés María, Esteban, bueno, sí, estamos jugando en la Antártida. Yo la verdad no conocía el hielo, Esteban. Hay que decir que no lo esperábamos. Estar en este momento es un sueño hecho realidad.
1:12 de la tarde en Colombia, 13 minutos de la tarde. Venga, caminemos, tratemos de caminar de la tarde aquí en la Antártica. Y yo creo que es un hito también para nosotros como canal de televisión, el canal RCN, en vivo y en directo desde la Antártica, desde el continente blanco. Y eso, digamos que también hay que resaltarlo gracias a todo un trabajo de ingeniería que se ha hecho. Estamos en este momento en la estación científica Pedro Vicente Maldonado del Ecuador. ¿Qué va a hacer Esteban? No, simplemente acercársela. Pensé que iba a seguir jugando y a lanzarnos la nieve, porque de verdad lo que dice Esteban es verdad. Esto es un hito que nosotros en este momento estemos saliendo en vivo y en directo, que estemos logrando conocer una de las bases científicas del Ecuador en donde se está haciendo historia, Esteban. Pero además todos se preguntan, ¿qué vienen a hacer? Sí, ¿por qué Colombia a través del ARC Simón Bolívar viene al continente blanco? Pues todas esas respuestas se las contamos en el siguiente informe. A más de 10.000 kilómetros del territorio colombiano, la Antártida parece lejana. Sin embargo, para un país oceánico como Colombia no lo es. Lo que sucede en el extremo sur del planeta tiene consecuencias directas sobre el clima, los mares y la vida cotidiana de nuestro país. Tenemos que entender por qué estamos yendo a ese territorio tan lejano. Algunas personas dicen, pero ¿por qué vamos a la Antártida? La Antártida es el regulador del clima en el mundo. En gran parte del mundo, el clima depende de las condiciones que se den en la Antártida. La presencia colombiana en el continente blanco no es reciente ni improvisada. El país completa 2 expediciones científicas, 6 de ellas con buque propio. 2 incluso se han realizado a bordo del ARC Simón Bolívar, una de ellas la que actualmente navega en aguas antárticas. En las corrientes que se generan desde la Antártida, especialmente la corriente Humboldt, que recorre gran parte del continente americano, traen los productos, el alimento que genera la vida en la fauna y la flora en nuestro país, y eso regula las condiciones de desarrollo de esas especies y también la economía de nuestro país, que depende directamente de lo que sucede en los océanos. Ese trabajo científico ha permitido ampliar el conocimiento sobre los océanos que rodean a Colombia, fortaleciendo sectores como la pesca, la protección ambiental y la comprensión de los ecosistemas marinos que sostienen economías y comunidades costeras. El futuro de nuestra institución depende gran parte del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología, investigación e innovación. Por eso hemos generado un centro de desarrollo tecnológico donde concentramos gente que piensa diferente a lo que podemos pensar los normales, que realmente tienen esa capacidad de identificar cosas importantes para desarrollar esos proyectos que nos lleven a esa independencia tecnológica. La Antártida también es un escenario de cooperación. Cuando Colombia no cuenta con buque, sus investigadores se integran a expediciones de otros países. Y cuando el buque es colombiano, científicos extranjeros se suman al trabajo a bordo. Somos parte de una comunidad científica internacional que está trabajando en el conocimiento, entendimiento y protección de la Antártida. Nosotros estamos aportando líneas de investigación construidas con muchos otros países. Entre todos desarrollamos conocimiento para tomar las mejores decisiones en el entendimiento y la protección del continente antártico. Ese intercambio de conocimiento ha posicionado al país como un actor responsable dentro del sistema del Tratado Antártico, con el objetivo de alcanzar el estatus del país consultivo, una categoría reservada para quienes aportan investigación constante y de calidad. Si bien ahora no somos país consultor, sí somos un país reconocido por la responsabilidad y el trabajo constante en esas líneas de investigación. Llevamos 12 años trabajando en la Antártida, desarrollando unas líneas de investigación que aportan a esos intereses de la comunidad internacional científica para entender la Antártida. Es el momento en que la ciencia avanza y Colombia reafirma su compromiso con el conocimiento y la protección del continente blanco. 1:17 de la tarde en Colombia, 3:17 en este lado, en el corazón de la tierra, y ahí en la imagen el buque ARC Simón Bolívar, que durante 42 días, ya es nuestra mitad de la expedición hacia el corazón de la tierra, pues nos ha traído a esta majestuosidad, el continente blanco, Angélica. Esteban, nosotros precisamente vinimos a conocer la estación científica Pedro Vicente Maldonado del Ecuador, porque ellos llevan
años en este momento haciendo ciencia. Nosotros ya como colombianos, lo decíamos en la nota, llevamos 2 expediciones científicas al continente blanco. Obviamente seguiremos fortaleciéndonos, pero este tipo de bases es un ejemplo para nosotros los colombianos seguir haciendo ciencia, paz y cooperación internacional, que eso es muy importante, Esteban. 2 expediciones a bordo de la ARC Simón Bolívar, ya se habían hecho también a bordo del 20 de julio. Y lo más importante, estando en esta base, que es parte de la cooperación que usted habla, son 30 personas de la Armada y científicos que están aquí desde el mes de noviembre. Y bueno, la tripulación también se ha querido seguir uniendo a los saludos. Hay una cosa que no puede faltar, que ustedes saben que está en nuestro corazón. Esto es Colombia, siempre cerca. Soy la teniente de fragata Alba Antelis y el día de hoy quiero mandarle un saludo muy especial a mi hermano Jorge Camilo en su cumpleaños. Bebé, te amo, te extraño y espero que este año sea un año lleno de éxitos, que todos tus proyectos se cumplen y te mando desde acá un fuerte abrazo, un beso muy grande, mi bebé, te amo. Soy Social Primero Bao Zúñiga Alverarley. En este día quiero mandarle un saludo, felicitación a mi hijo Emilio José Baos. En sus 6 añitos, mi hijo, disfrútelo, te quiero mucho. Un abrazo y pronto estaré de regreso junto a ti y a tu mamá. Los quiero. Yo creo que tampoco podemos describir la emoción que tiene todos los tripulantes que venimos a bordo de la ARC Simón Bolívar en este momento, ya de pisar suelo antártico, pero también de haber cumplido este objetivo. Esteban, y es que parte de nosotros de RCN, usted sabe, Esteban y yo que siempre salimos en cámara, pero Richie está ahí con la cámara y ahorita estoy aquí con Fabi. Fabi, rápidamente, ¿cómo te sientes? Me siento feliz, teníamos mucha expectativa de llegar acá y lo que vimos fue impresionante, de verdad que las maravillas de Dios no tienen límite, no se imagina, no, yo creo que la cámara no deja ver lo que vemos acá. Total. Es impresionante, increíble. Ahorita nos vamos a ir un poco más adentro de esta estación científica porque es donde nos vamos a encontrar los pingüinos, los leones, los elefantes marinos, mejor dicho. Jessica, usted, de verdad, nosotros pues hablamos con usted días antes del zarpe. Estamos muy contentos de contarle que cumplimos el sueño. Ay, Angélica, Esteban, qué felicidad saber y ver que todo lo que pasaron para llegar hasta allá y por supuesto pues el trabajo de separarse de sus familias en fechas tan importantes valió la pena porque cumplieron el sueño, pero vale la pena además ver nuevamente esas imágenes de cómo ellos también se están divirtiendo viendo la nieve. Por ejemplo, en el caso de Angélica, que nunca le había visto el equipo técnico de producción de RCN que acompaña a Angélica y también a Esteban. Logran también divertirse en medio de todo el trabajo y en medio, como lo decía, de todos los sacrificios que han tenido que llegar hasta allá, que hacer para llegar hasta allá, hasta el fin del mundo, hasta la Antártida. Qué bien acompañarlos a través de Noticias RCN, a través de la televisión todos los días, poderlos ver que también cumplen sueños y también disfrutan esto en medio de las adversidades que puedan estar viviendo cada día de este cubrimiento. Nos vemos nuevamente mañana, Esteban, Angélica. Feliz día, que sigan disfrutando. Bueno, es la 1:21 p.m. Ya saben que este es el noticiero de las regiones y en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros corresponsales de radio y televisión. Así que empezamos este recorrido en La Guajira con Nailet Brúquez. Adelante, Nailet, buenas tardes. Con las buenas tardes a los televidentes, contarles que la atención en salud en la Alta Guajira se fortalece con la llegada de 2 botes ambulancias medicalizados que estarán destinados a la atención de emergencias médicas en corregimientos costeros como Puerto Estrella y Bahía Honda, desde donde los pacientes podrán ser trasladados por vía marítima hasta Uribia y luego por tierra a centros asistenciales de mayor complejidad en Maicao o Riohacha. Esto dijo el agente especial interventor del Hospital de Maicao y de Nazaret en la Alta Guajira, Larry Laza. Anteriormente nos estábamos demorando hasta 15 y 20 horas cuando había ola invernal. Hoy con estas alternativas que el Ministerio y el Gobierno del Cambio le están entregando a La Guajira, vamos a poder, sin ningún inconveniente, poder resolver emergencias médicas en muy corto tiempo. Con la inversión de estos botes ambulancias y sus equipos básicos superan los 1.680 millones de pesos y van a ser operados por personas capacitadas de la misma comunidad y que representa una alternativa para mejorar la atención de urgencias médicas en comunidades apartadas de esa zona. Gracias, Nailet. Saludamos ahora en Neiva a Paula García. Paula.
Hola compañeros de RCN Televisión, los saludamos desde la ciudad de Neiva, donde cerca de 6.000 ciudadanos de la Comuna 9 de la ciudad son beneficiarios de la reapertura de la caseta cultural ubicada en el norte de la ciudad. Allí se invirtió cerca de 280 millones de pesos tras 7 años de abandono. Escuchemos al líder de la Comuna 9, él es Bernardo. La cultura es un espacio donde vienen los niños, adolescentes, a vivir el folclore, a aprender a danzar. Aquí se desarrollan eventos sociales, culturales. Podemos decir de que aquí unas 6.000 personas se ven beneficiadas con este importante proyecto. Esta problemática, estamos en el año de la pandemia, un poco antes la casa empezó a abandonarse y la pandemia agrandó ese tema. Las adecuaciones se sumaron al cambio de techos, al cambio de pisos y por supuesto baterías sanitarias. Esta adecuación también asegura el futuro de los jóvenes en la ciudad de Neiva. Paula, muchísimas gracias. Y en Montería, Jairo Pérez nos tiene la información. Jairo, hola. La FM desde Montería. El turismo deportivo incrementó la ocupación hotelera en un 38% el año anterior y se evidencia una proyección de incremento para este año con la presencia de Jaguares de Córdoba en la Liga Betplay. Escuchemos al presidente del equipo felino durante el lanzamiento de la plantilla 2026, Nelson Soto. Un lanzamiento muy importante que tiene una trascendencia grande. Asistió el gobernador, el alcalde, todos los patrocinadores. Se comprometieron, gobernador y alcalde, a estar publicitariamente en la camiseta. Y hoy presentamos toda esa gran cantidad de refuerzos. El argentino Cristian Álvarez es uno de los refuerzos que se espera que aporte mucho al equipo. Contento de poder estar acá, de poder haber llegado a la ciudad, de poder llegar al equipo. Con muchas expectativas, con mucha ilusión para lo que se viene. Las directivas de Jaguares de Córdoba esperan todo el acompañamiento de los cordobeses a los partidos de local. Claro que sí, le agradecemos a todos nuestros corresponsales de RCN Radio en el país y la FM. Momento de hacer un repaso por otras regiones del país. Empezamos en Atlántico, Andrea. Felipe, fue enviado a prisión Álvaro Rivera, el presunto feminicida de una joven de 23 años. El asesinato ocurrió en el apartamento de esta joven en el municipio de Puerto Colombia y el caso fue reportado en abril del año 2024. Luego de 2 años de intensa búsqueda, las autoridades lograron la captura de este hombre y el día de ayer un juez de Barranquilla le ordenó medida de aseguramiento. Y aquí en Cartagena se va a realizar la vacunación nocturna, que es una estrategia de prevención antes del regreso a clases. La idea es completar el esquema de vacunación contra 30 enfermedades que son prevenibles. Esta jornada se va a realizar en 3 centros comerciales de la ciudad de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y en noticias del Valle del Cauca, 2 menores de 14 y 17 años fueron asesinados en zona rural del municipio de Anserma Nuevo, en el norte del departamento. Los adolescentes fueron atacados a disparos en una vereda de ese municipio. Igualmente, los cuerpos fueron encontrados a un costado de la vía. Gracias por seguir con nosotros. De cara a las elecciones, los candidatos empiezan a hacer movimientos y a cerrar filas. Ya son 9 los candidatos que participarán en la gran consulta de la centro-derecha. Kate, ¿cómo queda el tarjetón del 8 de marzo en ese caso? Y bueno, ¿qué pasó con la exclusión de Daniel Palacios de la consulta? Inés María, televidentes, muy buenas tardes. Pues vea, como usted lo dice, ya son 9 los integrantes de la gran consulta con el ingreso del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. ¿Qué pasó con Daniel Palacios? Pues que una de las condiciones que se han planteado los integrantes de esta consulta es que los 9 en este caso tienen que estar de acuerdo si se permite o no el ingreso de otra persona. En el caso de Daniel Palacios no hubo consenso y por eso no estará participando de la gran consulta. La pregunta que se tiene que hacer ahora la campaña de Daniel Palacios es qué va a pasar, porque él presentó su intención de participar en la consulta ante el CNE y será ante el CNE que tendrá que retractarse o sumarse a otra consulta. Pero miren, a propósito de candidatos, yo le tengo otro dato y es que el registrador nacional Hernán Penagos aquí en Noticias RCN ha revelado que otros 3 ya tienen el aval
por firmas. Se trata de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, de Juan Daniel Oviedo y del ex canciller Luis Gilberto Murillo. Ellos ya lograron superar ese umbral de 632.000 firmas mínimo que sean validadas y podrán entonces inscribir su candidatura oficialmente para la presidencia de Colombia. Y miren, cierro con este dato de precandidatos, y es que Mauricio Liscano estuvo visitando la frontera entre Colombia y Venezuela y ha planteado una bastante, digamos que no muy popular propuesta, y tiene que ver con cerrar las trochas. Esto fue lo que dijo el candidato en la frontera y es la propuesta que además le hace al gobierno nacional. Pero en temas políticos tenemos otro dato importante y tiene que ver con los topes de financiación de lo que será esta gran consulta. Y para eso está Juan Camilo, usted tiene los detalles. Caterina, así es. Pues mire, hace algunos días el Consejo Nacional Electoral habló del tope de financiación específicamente también para las consultas que votaremos el 8 de marzo. Pues mire, cada consulta podrá gastar 18.555 millones de pesos, un poco más de esto. Pero ahora vienen las cuentas que tienen que hacer las diferentes consultas. En la gran consulta hay 9 integrantes, como usted no lo decía, y en el Pacto Amplio hay 3. Una es de derecha, la otra es de izquierda. Lo que dice el CNE es que ese monto, los 18.000 millones de pesos, se tiene que gastar equitativamente. Es decir, que si dividimos esto, en la gran consulta cada uno de los candidatos tiene para gastar 2.061 millones de pesos, mientras que en el Pacto Amplio podrán gastar cada uno, porque son 3, hasta 6.185 millones de pesos. Ya hay demandas para que esto se pueda modificar y sea equitativo, y de esta manera, dicen algunos demandantes de esta resolución del CNE, puedan tener más financiación, por ejemplo, la gran consulta que tiene más candidatos. Gracias por continuar con nosotros y escuchen esto, la inseguridad en la vía panamericana a su paso por el departamento del Cauca ya tocó fondo, y es que a plena luz del día aproximadamente 15 hombres armados en perímetro urbano de Santander de Quilichao salieron al paso y se robaron 2 tractocamiones tipo niñera y los 17 vehículos último modelo que transportaban. Autoridades señalan a la disidencia de Iván Mordisco de estar detrás de este robo. Es importante precisar que los tractocamiones y sus conductores fueron ubicados posteriormente en buen estado. Avanzar en la posible ubicación de los automotores hurtados en una zona cercana con el departamento del Valle del Cauca. Y se presenta en un sector donde se ha identificado la injerencia de estructuras criminales organizadas, entre ellas el Frente Jaime Martínez. Y en zona rural del municipio de La Florida, en el departamento de Nariño, más de 30 familias hoy viven una tragedia por este grave deslizamiento. Un video que ustedes ven aquí revela la angustia de uno de los habitantes de la vereda del Maco, que presenció cómo las viviendas fueron arrasadas. Más de 7 casas cercanas tendrán que ser evacuadas. Claro, ahí hay otra, vean. Ahí hay otra vivienda. Y la que se llevó. Por eso es Afectó aproximadamente 30 familias, sepultó una vivienda, 3 viviendas más quedaron prácticamente inhabitables, 7 viviendas en riesgo alto, nos toca trasladarlas, y la vereda incomunicada, 30 viviendas, y el sector productivo del corregimiento que afecta a 1.000 habitantes. Y seguimos registrando emergencias por lluvias en Valle del Cauca. En las últimas horas un fuerte aguacero ocasionó el colapso de un puente que conecta el municipio del Águila con el departamento de Risaralda. En el sector Los Chorritos, el desbordamiento de una quebrada ocasionó la emergencia que obligó a las autoridades a evacuar a los habitantes de la vereda Villanueva, de la zona rural de ese municipio, que se suma ya a los 20 que en el departamento se mantienen en riesgo por lluvias. Esta situación afecta totalmente la comunicación entre el departamento del Valle y el departamento de Risaralda, especialmente desde el municipio del Águila. Las autoridades y organismos de socorro, debido a esto, ordenaron la evacuación de unas familias en el sector de Villanueva. La Procuraduría abrió indagación previa para investigar un millonario contrato que firmó el Departamento Administrativo de la Presidencia para defender al presidente Gustavo Petro en instancias internacionales cuando fue incluido en la lista OFAC o llamada lista Clinton. Cuestionan el uso de recursos estatales.
La Procuraduría indagará a funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia que ejecutaron el contrato suscrito el pasado 9 de enero por un valor de 10.000 millones de pesos que tiene como fin defender al presidente Gustavo Petro en instancias internacionales tras su inclusión en la lista OFAC, recursos que habrían salido del erario público. La denuncia fue hecha por la representante Catherine Miranda. Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa. Los recursos públicos son recursos sagrados y se tienen que respetar. La autoridad judicial indagará si se presentaron irregularidades en la suscripción del contrato. Un posible detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública, ya que utilizaron recursos públicos en defender intereses personales del presidente, asimismo que no hay resultados verificables ni indicadores de impacto ni entregables con efectos jurídicos concretos. La Procuraduría le solicitó al DAPRE todo el proceso de contratación y las garantías exigidas al contratista para cumplir en medio del proceso. 2 de la tarde, 7 minutos. Vamos a hacer una corta pausa para comerciales, pero antes, si usted acaba de llegar a nuestra emisión de noticias, no se preocupe, aquí están las 3 más importantes del día con Oscar Rueda. Sí, que ha causado conmoción y dolor este trágico accidente en Bogotá que comenzó con un atraco ahí, como ustedes veían en los videos, que ocurrió en el barrio Las Ferias. La víctima del robo persigue al delincuente y finalmente termina causando esta tragedia. Hablamos con uno de los familiares de los 2 adultos mayores que falleció allí. Entiendo que ese señor que persiguió a los ladrones y no medir todos los riesgos que puso, y miren lo que terminó, llevándose a 2 seres inocentes que no tenían nada que ver en esto. Y de verdad que toca un profundo fondo la crisis de la salud en el país. El testimonio que van a escuchar es nada más ni nada menos que del gerente, el gerente del hospital de Itagüí, que de una manera dramática narra lo que está ocurriendo en su centro médico. Les soy honesto, para mí fue muy duro. Este diciembre, ver que mis funcionarios llegaban llorando. No tengo con qué comer, no tengo que pagar arriendo. Pasan los días y vamos conociendo más efectos del aumento del salario mínimo en 23%. Esta vez hablamos de las tarifas de energía eléctrica. Advierten que podría subir hasta un 7%. Podríamos estar hablando de no menos de 12 pesos por kilovatio hora. Estimo que ese incremento no será menor a los 55 pesos por el kilovatio hora. Ahí estamos siempre por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. Bien, y cerramos esta emisión de noticias con un nuevo recorrido por nuestras regiones. Andrea. Inés María, buenas noticias aquí en la ciudad de Barranquilla para quienes están aquí o quieran llegar durante este fin de semana, porque estamos a menos de 24 horas de que inicie la lectura del bando. Este es el primer evento oficial del precarnaval aquí en la Puerta de Oro de Colombia, y la alcaldía anunció la entrega de 11.000 boletas gratuitas para quienes quieran disfrutar de este evento y toda la agenda cultural. Eso sí, Jessica, las filas para el evento y para las boletas ya están larguísimas. No lo dudo ni un momento, Andrea. Bueno, y estamos listos también para cubrir carnavales. Bueno, y a partir de hoy cambia el pico y placa para vehículos particulares aquí en la ciudad de Cartagena. Será hasta el 22 de enero del 2027 y funcionará de lunes a viernes en los horarios de 7 a 9 de la mañana y de 6 de la tarde a 8 de la noche. La alcaldía y el tránsito establecieron 4 rotaciones al año. Y en Buenaventura, un hombre de 29 años fue asesinado dentro de un hospital donde era atendido desde hace una semana cuando llegó tras ser atacado con arma de fuego. Los delincuentes ingresaron hasta el servicio de hospitalización y le dispararon al hombre. Muy bien, y hasta aquí esta emisión de Noticias RCN del Mediodía. Los invitamos a continuar con nuestra mejor programación durante toda la tarde y la noche y a estar bien informados en la app del canal de RCN. Solamente ingresan y van al botón Noticias y ahí están todas las noticias. Feliz tarde, un abrazo y feliz fin de semana.